Muchas gracias por la invitación a los organizadores de México Selection, pues también a todos los presentes y a la Secretaría de Economía. Pues mi nombre es Ricardo Pico, comienzo en esto del Sotol por accidente, les cuento muy brevemente cómo llegué hasta aquí. Yo estudié Economía y una maestría en Administración Pública. Soy de esas personas que quería, no sé, salvar el mundo desde el gobierno en algún momento, muy idealista. Me di cuenta que con el tiempo que podemos generar un impacto mucho más grande desde el sector privado algunas veces. Comencé trabajando, bueno, comencé como cervecero, de hecho, ahí colega de Germán Orrantia en su momento, aquí en Chihuahua. Y después, posteriormente, empecé a trabajar para una marca comercial de Sotol, una de las más conocidas aquí en México y en el mundo. Y ahí fue que me adentré un poco más en el tema del Sotol, investigando. Yo nací y crecí aquí en Chihuahua, y cada vez que regresaba, yo estaba en ese entonces trabajando en Dallas, manejando el mercado de Estados Unidos y Canadá para aquella marca, y cada vez que regresaba, pues me preguntaba, bueno, pero si está este boom del mezcal, en el que tenemos todas estas dimensiones, todos estos terruños, todas estas comunidades, donde se están elaborando productos artesanales, tradicionales, y existe toda esta riqueza y cultura, pues, ¿por qué en Chihuahua no? Entonces me puse a explorar el estado, pues agarré la camioneta y pues como decimos aquí en Chihuahua, a ranchear, ¿no? Entonces mi primer visita fue a una comunidad que se llama Coyame del Sotol, también el lugar que es uno de los dos posibles en los que se inició la Revolución Mexicana, y me paro, bueno, llego a Coyame del Sotol y pregunto, oye, ¿hay productores artesanales, tradicionales de Sotol? Me dicen, no, hombre, no, pues ya aquí a la salida de la carretera está un señor, pues si quieres ve a verlo, ¿no? Llegamos con él, dice, no, pues yo ya estoy muy grande para hacer Sotol, yo ya no me dedico a esto, es una actividad muy laboriosa, muy física, y ya no la puedo hacer. Pues ya decepcionado regresaba a Chihuahua y veo un expendio al que llegué dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Llego al expendio y pregunto, oigan, ¿vende Sotol? En todas las licorerías pues encontraba Sotol pues comercial, y llego y pregunto, y la señora así como que medio asustada y medio dudosa me dice, sí, así como que entre pregunta y respuesta afirmativa, ¿no? Le digo, oiga, bueno, me vende una botella. Me entregó una botella de 1.75 litros de rellena de José Cuervo Blanco, y salí y la pruebo y dije, ah, caray, ¿qué es esto, no? Una botella pues rellenada, obviamente. Entonces, regreso y le pregunto, oye, ¿quién hace esto? Está maravilloso. No le puedo decir. Ah, caray, pues ¿cómo? No le puedo decir. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? Digo, no, pues es que estoy explorando, tratando de aprender sobre el Sotol, y pues quiero conocer al que hizo esta bebida maravillosa. Me dice, no, mire, pues déjeme su teléfono y a lo mejor le marca. Yo, no, pues bueno. Entonces, ese fue mi primer encuentro con el Sotol tradicional. ¿A qué vengo con todo esto? Que el Sotol chihuahuense, bueno, y el Sotol en general como categoría, ha vivido durante mucho tiempo en la clandestinidad. Los productores históricamente han sido perseguidos, y eso ha generado que pues vayan y se escondan en la sierra, que vayan y se aíslen para poder producir sus destilados. Entonces, vamos a platicar un poquito más sobre lo que es el Sotol. Vimos una presentación maravillosa en la que entendimos muy bien lo que es el terruño y el clima del estado de Chihuahua. Eso, aunque el vino es muy paralelo al Sotol y a otros destilados. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra clave que es el terruño. Uno de mis mentores es Tomás Estes, el creador de Tequila 8, y también escribió un libro que se llama El embajador del tequila. Y Tomás
habla de una analogía en la que dice, bueno, ¿cuál es la clave para una buena hamburguesa? Dice, bueno, pues ¿de qué está hecha esa hamburguesa? ¿De qué es la carne? Esas vacas son de libre pastoreo, esas vacas de qué se alimentaron, están en un corral pequeño. Todo eso va a afectar el sabor de la hamburguesa que estamos comiendo. Igual con las plantas, igual con la vid, el estrés, las condiciones climáticas, lo que conocemos como el terruño. Tomás fue de los primeros en adjudicar importancia al aspecto del terruño en los ranchos tequileros. En este sentido, pues yo en el Sotol he aprendido muchísimo sobre las regiones y sobre dónde se desarrolla la planta. Entonces, bueno, ¿cuál es la planta? La planta es el Dasylirion. No es técnicamente un agave, puesto que es de la familia de las nolináceas. Si es una prima, tenemos, por así decirlo, tenemos la familia de las asparragáceas, que se subdivide en nolinácea y agavácea. El Dasylirion proviene de las nolináceas. El proceso de maduración en su estado silvestre es de 15 a 20 años. Cultivos experimentales ya nos han dicho, nos han indicado que podemos lograr madurar o desarrollar una planta en un plazo de 7 a 8 años. Existen 16 especies y 5 subvariedades de la planta. Su nombre significa palma del desierto en náhuatl, que es tzotolín. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un agave y un sotol? En el agave tenemos hojas suculentas o pencas, cuales contienen saponinos dentro y son jugosas. En el caso del sotol, o del cereque, como se le llama en la sierra, tenemos hojas delgadas y fibrosas, con las que incluso los rarámuri, por ejemplo, ya una vez cortada la planta y que se desechan las banderillas o las hojas, se pueden tejer canastos por la misma flexibilidad de la hoja. Entonces, así de noble es esta planta, o sea, se puede utilizar completamente se puede utilizar la hoja, el corazón, incluso la semilla, también se puede hacer harina con la semilla. La inflorescencia generalmente, o el quiote, llega a medir de 2 a 5 metros de alto, y el destilado lo realizamos del corazón de la planta. Aquí tenemos un poquito sobre la taxonomía, lo que es la hoja, lo que son hojas delgadas con dientes a los lados, en forma de sierra. Es lo que comentábamos de la taxonomía. La familia es de las asparragáceas, y del género, pues tenemos aquí en Chihuahua, por ejemplo, contamos con el Dasylirion cereque, Dasylirion wheeleri, Dasylirion leiophyllum y Dasylirion cedrosanum. Son los 4 principales. Ahora, otra de las diferencias del sotol con el agave es su método de reproducción. El agave tiene 3 métodos principales de reproducción, que es el hijuelo, que es una copia que comparte el material genético con la planta madre. Tenemos también la reproducción por semilla, cuando quiota el agave, que es su última fase en su ciclo de vida. O sea, el agave, como ya sabemos, quiota y perece para tratar de reproducirse. Y luego, como tercer método, tenemos los bulbilos, que son pequeñas plantas que brotan en el quiote, caen al suelo y prenden, y de ahí renace un agave. Entonces, en el sotol no tenemos eso. En el sotol es una planta dioica, en la cual tenemos plantas macho y plantas hembra. Entonces, dependemos completamente de la reproducción sexual de la planta o la cross-polinización, que generalmente hacen las abejas o algunos insectos pequeños. Entonces, en ese sentido, pues no es tan fácil de reproducir como el agave. Así se ve más o menos un campo sotolero. Hablamos de que en este momento apenas estamos experimentando con cultivos, con viveros, y lo que tenemos al momento pues es un estado muy grande y muy vasto, donde tenemos altas poblaciones de materia prima. Ahora, el reto, si esta industria detona, pues es la responsabilidad de comenzar los viveros y comenzar los cultivos a gran escala. Ahora, eso no significa que haya
bandera libre y todo el mundo puede hacer lo que quiera, ¿no? En el sentido de que sí existen planes de manejo y tenemos que cumplir las regulaciones de Semarnat y tener guías forestales. Esas guías forestales nos indican las tasas de aprovechamiento de cuánto sotol se puede sacar de cada rancho, aunque sea en tierra privada, que no es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues los tejanos están tratando ahí medio de adjudicar históricamente el sotol, pues con la idea de marketing y de hacer negocio, ¿no? Y ellos sí, por ejemplo, si tienes propiedad privada y tienes una población alta de Dasylirium, pues puedes hacer y deshacer y agarrar todo lo que quieras. Entonces, esa sí es una diferencia importante. Hablando de la denominación de origen, digo, es un tema muy polémico en el sentido que si la materia prima es el Dasylirium en este caso, también nombre común sotol, nombre común de la planta, y el destilado de la planta Dasylirium o sotol se llama sotol. Entonces, es un problema de cómo definimos las denominaciones de origen. A veces las definimos con el nombre de la categoría. Eso pues nos mete en algunos tipos de problemas, ¿no? La denominación pertenece al estado de Chihuahua, Coahuila y Durango, pero tenemos planta Dasylirium en toda esta franja, desde el sur de los Estados Unidos, Arizona, Nuevo México, Texas, y luego toda la parte central de México hasta la costa de Oaxaca. Incluso tenemos algo de sotol aquí en Sonora, pegado a la frontera con Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León. Entonces, es interesante porque conforme se ha extendido el conocimiento sobre los procesos de producción de destilados mexicanos, pues esta planta ha sido aprovechada en zonas donde antes no se aprovechaba. Yo creo que dos de los lugares que históricamente sí tienen producción de destilados de Dasylirium, uno de ellos es Zacatecas, que está pues justo ahí pegado a Durango, y el otro es Oaxaca, donde se le llama cucharilla el destilado de Dasylirium. Entonces es interesante pues, con qué perspectiva observamos la producción de destilados y bueno, y cómo le llamamos a las cosas. Porque, por ejemplo, cuando se hace un mezcal, estamos hablando de una palabra compuesta del náhuatl, que es metl, que es agave, e ixcali, que es cocido. Entonces, si tú coces agave, técnicamente estamos hablando de un mezcal. En el caso del tequila, es un mezcal. ¿Por qué? Porque está elaborado de agave cocido. Entonces, aquí en este caso, pues también es interesante con qué perspectiva vamos a catalogar estos destilados que estén hechos de Dasylirium fuera de la DO. Empezando hablando un poco de botánica, ha habido una misconcepción en torno a que el sotol antes se le consideraba como una agavácea. ¿De dónde viene? Que cuando se recolectaron las primeras plantas que se llevaron al Jardín Botánico de Múnich, la recolectó el barón von Karwinski, y hubo una confusión porque llevaban hoja de sotol y flor de yuca. Entonces al principio la catalogaron como una yuca. Ya de ahí se realizaron varios estudios más y es hasta 1994 cuando David Vogler hace su tesis doctoral en un estudio genético donde trató de ubicarlo entre 13 distintas familias, el Dasylirium, y determinó que era una nolinácea. Ahora, por cierto, tenemos tres destilados enfrente de nosotros. Vamos a empezar. Bueno, tenemos un extrañejo. El primero es el de la derecha, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con un sotol de desierto. Vamos a hablar un poquito más adelante del terruño, pero vamos a empezar con un sotol de desierto del maestro don Eduardo Arrieta, que se encuentra aquí presente entre nosotros. Ok, perfecto. Gracias. Sí, entonces
es un sotol de desierto. Les platico un poco de don Eduardo. Don Eduardo es un maestro sotolero de cuarta generación. Nace en la colonia Allende, al noreste del estado de Chihuahua, y posteriormente empieza a elaborar sotol en Chorreras, Chihuahua, pegado a la presa El Granero. Entonces, don Lalo ahora le siguen 2 generaciones, su hijo Eduardo Chico y su nieto Chícharo. Pues ya ellos, ya incluso Chícharo, que tiene 10 años, ya maja el sotol, que es la molienda, ya saben trabajar la vinata perfectamente. Entonces, don Lalo es un legado en esta industria, y pues yo, cuando me refiero a él, digo que es el maestro del desierto. ¿Por qué? Porque para mí la complejidad de su sotol es inigualable. O sea, digo, la verdad, yo no soy un experto en notas, no soy no soy tan buen catador, por así decirlo, pero para mí tiene unas notas muy interesantes a cacao, una decadencia muy interesante, algo de menta, cuero, y también creo que el sotol es muy transparente. El sotol es una planta muy, muy adaptable. Entonces, hay muchas personas que se enfocan más en, no, es que este es Leiophyllum o este es Dasylirion wheeleri, que se enfocan más en la variedad. Pero yo por mucho creo que el terreno supera en características organolépticas, es el que domina. En ese sentido, morfológicamente el Dasylirion, si estamos viendo un Dasylirion wheeleri contra un Leiophyllum, no va a ser como cuando estamos viendo un agave tepestate contra un agave o un agave marmorata con una agave americana o con un Karvinsky, que morfológicamente dices, no, pues no es el mismo, ¿no? Aquí es muy difícil determinar la diferencia entre una variedad de sotol y otra. ¿Cuáles van a ser los cambios? La hoja a lo mejor va a ser un poco más cerosa, a lo mejor va a ser un poco más verde o más azul, pero fuera de eso, el sotol pues va a ser un tipo, lo vamos a ver en campo como un arbusto, lo vamos a ver muy, muy similar. Si hay alguna pregunta, también con toda confianza. En la historia del sotol, lo que sabemos data que las tribus Anasazi, los Mogollón, los Rarámuri, los apaches que estaban en la zona sur de los Estados Unidos, norte de México o noroeste de México, cocinaban las plantas y las consumían como alimento. Se dice que la versión fermentada o las plantas que dejaban fermentar se consumían también en sus rituales sagrados, se les atribuían pues propiedades mágicas, ¿no? Digo, por ahí se cuenta un artículo de un productor de sotol que dejó algunas cabezas afuera de la vinata pues porque le dio flojera y las dejó ahí, ¿no? Empiezan a fermentar y llega un oso y se las empieza a comer. Y pues dice que al día siguiente se levanta, pues un oso dormido allá afuera de su vinata, pues porque se puso ahí bien borracho, ¿no? Con las cabezas de sotol. Entonces, pues obviamente esto era el alimento del desierto, el alimento de zonas, pues donde a lo mejor en ese entonces, hace 800 años, pues no había muchos recursos, ¿no? También durante la Revolución Mexicana juega un rol importante. Pues era la bebida del campo, y se dice que para 1930 se estaban consumiendo alrededor de 300,000 litros de sotol por año. Después viene la ley de la prohibición del bacanora en 1915, que afectó, permeó. Digo, yo tengo un par de teorías. Una es que permea la ley de la prohibición del bacanora dentro del estado de Chihuahua, desde Sonora a Chihuahua, y se empieza a perseguir a los pequeños productores de destilados. Otra de las teorías es pues también que la gran industria, así como a principios de los 1900 en México, se consumían alrededor de
3 millones de litros de pulque. Cuando entran las cervecerías, en 1915, 1920, por ahí más o menos, empiezan a estigmatizar el pulque, empiezan a decir, no, hombre, es que, ¿sabes qué? Pues ese le echan pañales para que fermente. Y ¿sabes qué? Pues esto es mucho mejor, es una cerveza. Y entonces le empiezan a crear una mala reputación y se deja de consumir el pulque. Digo, ahorita encontrar una pulquería, digo, están poco a poco reactivándose, pero sí, la verdad, el mercado que tenían a lo que es el día de hoy, pues no es nada, ¿no? Entonces eso pasa también con los pequeños productores. Dicen algunos productores, a don Lalo le tocó, a Bienvenido Fernández le tocó allá en Madera, que la policía los perseguía y llegaban lo que le llamaban la encordada, que eran el ejército y la policía, y llegaban y confiscaban los alambiques. Aquí hay que pensar que ellos, escondidos en la sierra, su herramienta más importante para producir era su alambique, que es un caso de cobre. Era la única parte del proceso que ellos no iban a poder rehacer o recuperar de una forma rápida. ¿Por qué? Porque el sotol lo fermentamos en pilas bajo tierra, que están forradas de madera, y luego, la cocción es también un horno bajo tierra, forrado en piedra. Entonces, eso es fácil de reconstruir cuando estás en el desierto o en la sierra. Pero el caso era lo más importante. Entonces, algunas veces, si no lo confiscaban, balaceaban el caso para que ya no lo pudieran volver a utilizar. Se dice que con las mismas balas, ellos volvían a tapar los hoyos con las mismas balas que se encontraban después, y pues para poder seguir utilizando sus casos. Si gustan, pueden empezar con el segundo. El segundo es un ensamble de sotol de Dasylirion wheeleri con un agave que se llama agave Chevey, que también crece en la sierra de Chihuahua, en Ciudad Madera. Este en particular lleva una segunda destilación muy parecida a la que conocemos en Oaxaca como pechuga, en la que se suspende en el alambique una manta con carne y especies y a veces frutas. En este caso está elaborado por Lupe López con carne de venado y laurel. Son los únicos ingredientes que utilizó. Y este ensamble, obviamente, cuando hablamos de ensamble no es como que, no, pues hice destilado de agave e hice destilado de sotol y los mezclé en frío, ¿no? Aquí, o sea, el agave nos dice cuándo está listo, que es cuando quiota. Entonces, cuando quiota, a veces el mismo ganado en los ranchos se encarga, pues todas las azúcares que trae el quiote, llega y lo capa y concentra sus azúcares el agave. Y ya sabemos que está listo. Entonces, si vamos a campo a buscar sotol, pues ya vamos a ver, mira, pues ese agave está capón y ya está listo, ¿no? Pues vámonos. Entonces agarran todo junto, todo se cose junto, fermenta junto y se destila junto. Entonces, este es un sotol celebratorio. Es un sotol que se elabora 1 o 2 veces al año. Entonces, pues lo quise compartir con ustedes. Y también aquí estamos viendo un terruño distinto. También en la época de la prohibición, pues el sotol fue contrabandeado, lo cruzaban a través de la frontera los productores. Incluso don Lalo tiene algunas historias interesantes de su abuelo vendiendo sotol de este lado del río Bravo. Cruzaban de Texas y, oiga, no, pues deme un bidón y vámonos, se llevaban el sotol desde aquí. Esto ya lo hemos platicado un poco. Entonces vamos a ver el proceso. Nosotros en la cosecha vamos a los ranchos y recolectamos la planta. Nosotros le llamamos tumbar. Entonces se tumba con una barra de acero, una barra grande de acero. De hecho, don Lalo es el que está ahí atrás tumbando. Y luego después le siguen 3 o 4 personas de la cuadrilla
pelonando, que se utiliza un hacha delgada para quitar todas las hojas y dejar bien limpias las cabezas de sotol. La ubicación de la planta está un poco esparcida. Tenemos el Dasylirium leiophyllum en la parte este del estado de Chihuahua y el Dasylirium wheeleri en la parte oeste, que es la parte alta. Entonces, ahorita estábamos hablando de altitud, de terruño, pues creo que es también bien interesante porque el terruño que tenemos aquí en la planta de desierto es el que probaron en la primera expresión, y en esta segunda expresión estamos probando algo que creció entre 1,800 y 2,000 metros sobre el nivel del mar. Ahora la cocción, pues es un horno muy parecido a los del mezcal. Cocemos bajo tierra de 3 a 4 días. Agregamos un poco de agua para lograr una cocción pareja de todo lo que metemos al horno. Y generalmente los hornos de sotol no son tan grandes como los del mezcal. Estamos hablando de hornos de 2 a 3 toneladas promedio, y son cónicos extendidos. En el Bacanora, generalmente, por ejemplo, que el Bacanora pues son nuestros vecinos, es un poco más cilíndrico el horno que usan ellos y más o menos de la misma capacidad. Poniéndolo en perspectiva o en dimensión, el mezcal estamos hablando de hornos de 8 a 15 toneladas. Entonces sí estamos acostumbrados a cocer en cantidades mucho más pequeñas. La molienda, parece que les puse ahí de modelo a don Lalo porque está ahora majando. La molienda, nosotros utilizamos el método tradicional en el que majamos o molemos con hacha a mano, ya después de la cocción. Entonces las cabezas salen ya caramelizadas, porque pues obviamente al cocer nosotros es como si estuviéramos abriendo un zip drive, un archivo zip, ¿no? Y la cocción es el programa que utilizamos para descomprimir. ¿Y qué estamos descomprimiendo? Las cadenas de azúcares que vamos a transformar en alcohol. Entonces, generalmente para medir el esfuerzo que hacen ellos en la molienda, estamos hablando que se muelen entre 2 y 3 toneladas de sotol en un periodo de 4 a 6 horas entre 4 personas. Entonces, pues casi 1 tonelada por persona, y pues obviamente esta tradición proviene, por ejemplo, en el caso de Lalo, a Lalo le gusta moler a mano. ¿Por qué? Porque se muele de una forma más fina. Lo que estamos tratando de hacer es que estas fibras, el sotol es como una alcachofa, tiene muchas capas, y en las capas tenemos las azúcares atrapadas en medio. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es lograr el mayor contacto entre las fibras y el agua que vamos a agregar posterior a la molienda. Entonces aquí tenemos las pilas de fermentación, están enterradas bajo tierra, son de madera, y tras 3 días o 4 aproximadamente, tras de que echamos las fibras a la pila de fermentación, medimos la temperatura. Entonces se mete la mano en la pila y cuando está caliente ya decimos, no, pues ya se calentó la pila, ya ahora sí podemos echar el agua, podemos agregar el agua. En cuanto agregamos el agua, se nota inmediatamente que empieza a hervir o empieza a fermentar. Nosotros tradicionalmente no utilizamos ninguna cepa de levadura en específico, sino levadura natural. Entonces la levadura pues dejamos que haga su trabajo. Cuando ya no burbujea o que no está expidiendo CO2, se dice pues que ya terminó de hervir la pila y pasamos al proceso de destilación. La destilación generalmente, el alambique típico de sotol es una olla de cobre enterrada que está en este tipo de chimenea, por eso no se ven. Y la parte de arriba, que es el recolector de vapor, le llamamos nosotros pipote o montera. Entonces, el vapor se recolecta en el pipote y el pipote está conectado a un serpentín que está sumergido en una pila de enfriamiento de cemento. Entonces ya ahí es que se concentran. En la primera destilación metemos tanto jugo
que es, o fermento, y el bagazo. Entonces, echamos todo con todo y fibras para la primera destilación. Al resultado final al resultado de la primera destilación le llamamos vino, y va a tener una graduación de entre 25 y 32 grados más o menos, que es un poquito más alto a lo típico de los mezcaleros. Los mezcaleros generalmente sacan entre 22 y 25. Y posteriormente viene la segunda destilación, que nosotros aquí en Chihuahua le llamamos resaque. Entonces ya en el resaque hacemos el ajuste de la riqueza alcohólica, que es el arte de, digamos, pues estos maestros son artistas. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que hacer un ajuste de la riqueza alcohólica. Tenemos cabezas, tenemos corazón y tenemos colas. Entonces, se descarta una parte de las cabezas, se conserva el corazón, y con las colas es, digamos, que el rango de juego que tiene el maestro sotolero para bajar la graduación alcohólica, pero también hacer la mezcla perfecta de sabores, porque todavía las colas tienen un poquito bueno, las colas, digamos, altas, por así decirlo, o sea, no lo último de lo último, pero sí juegan un rol importante. Entonces, ¿cómo se hace esa combinación? Es la magia que hace el maestro sotolero. Aquí vemos un cuernito de res, que es la herramienta que generalmente ellos utilizan. Entonces pasean de un cuernito a otro el destilado, y dependiendo de la perla que hace, o de la burbuja, y de dónde abre, ellos saben determinar si está alto, si está bajo, o si está parejo. Parejo para ellos es el punto óptimo de una destilación. En el sentido de que todos o casi todos los maestros sotoleros con los que tengo el gusto de trabajar, les gusta parejo. Entonces, cuando yo los conocí, pues no era una idea de, oye, no, mira, va a dar indicaciones. ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos para aprender de ellos, no viceversa. Entonces, aprendimos que el gusto histórico del estado de Chihuahua, tanto en el sotol como en la lechuguilla, que es otro destilado de agave que se elabora aquí en Chihuahua, es el parejo. O sea, estamos hablando de 48 a 52 grados por lo general. Entonces, pues es lo que estamos tratando de preservar, ¿no? Los vinateros, pues aquí aquí está don Eduardo, que está presente también como juez, fue el primero que probamos. Y luego, bueno, es Bienvenido Fernández, él está en la zona de bosque. Ese, pues ya después, si nos topamos por ahí, también lo pueden probar. Es un 80% Dacilirion y un 20% Agave Chevey, que es una especie de ensamble. El que acaban de probar es de Lupe López, que fue alumno de Bienvenido Fernández, pero él ahora trabaja en su rancho. Y nada más para que se den una idea de dónde producimos el sotol, Lupe, él se encuentra a 7 horas de Ciudad Madera. Entonces, Ciudad Madera está 3 horas y media en el bosque, él está 7 horas metido casi en la sierra, casi llegando a Sonora, y es donde produce. Entonces, ahora imagínense pues tener que trasladarse 10 horas y media para ir a entregar tu producto, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, en algunas comunidades de la sierra donde se elabora lechuguilla. Para ir a Batopilas te tardas 8 horas y media, para ir a Chínipas te llevas 9 horas y media. Entonces, estamos hablando no solamente de un producto, no solamente de un destilado, sino de una forma de, a través de estos destilados, revivir la economía de estas pequeñas comunidades, porque son muy marginadas por su lejanía. Entonces, digo, el índice de desarrollo humano en Batopilas es el mismo que en algunos países de África, para dimensionar un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que tienen muchísimo potencial para el desarrollo económico. Vamos a probar también una lechuguilla de Romel García, también, pues, ya será en algún otro momento. Y hablábamos ahorita en la ponencia de Sergio, me pareció increíble, porque pues, nos preparó para entender más fácil lo que es el terruño de Chihuahua. Toda la parte que vemos aquí en morado es desierto, digo, por ponerlo así en términos simples, y toda la parte naranja que vemos es el bosque. Entonces, dentro del bosque tenemos sierra alta y sierra baja, que es donde las lechuguillas también se dividen.
Y pues las barrancas del cobre son las que actúan como división, ¿no? Entonces en la parte alta pues tenemos hasta 3,300 metros de altura. En la parte más baja, que son Batopilas y Chínipas, tenemos 400 y 500 metros sobre el nivel del mar. Crecen frutas tropicales, tenemos sabores pues a frutas maduras, sabores fuertes en los destilados. Y hablando un poco de tradiciones, tenemos los curados, que son infusiones que se hacen en el sotol, que se agregan tras la destilación. Pues por ejemplo, con don Lalo hace alrededor de 3 años estábamos trabajando, montando una vinata al sur del estado por Jiménez, pasando Ciudad Jiménez, como a 5 horas de aquí de Ciudad Chihuahua, y era una vinata antigua. Entonces llego a llevar gasolina, a llevar mandado, y me dice Lalo, ¿qué, Ricardo? ¿Un sotolito? Ah, pues está bueno, nos lo echamos. Ya duramos ahí un rato hasta en la noche, como hasta las 12 de la noche. Dormimos, al día siguiente me dice, ¿qué? ¿Cómo amaneciste, Ricardo? No, bien, ¿por qué, Lalo? No, pues el que te di, que te platiqué, le digo, oye, pues ¿qué trae adentro? No, piña, pues una piña que trajiste en el mandado la vez pasada. Ah, está bueno. Al día siguiente me dice Lalo, oye, te pusiste bien platicador con el sotol. Le digo, no, pues es que pues hace rato que no platicábamos, nos poníamos al corriente. Me dice, no era piña, era peyote, me dice. Entonces se habían encontrado ahí unos peyotes ahí en la zona. Pero este tipo de infusiones, digo, son curativas muchas veces, ¿no? También, o sea, son herencias de los abuelos, de los papás. Por ejemplo, se utiliza también con las comunidades chinas que vinieron aquí al estado de Chihuahua. Ellos empezaron a utilizar para las infusiones mucho la víbora. En Ciudad Madera, acá para el bosque, se utiliza mucho la manzana, la canela, las pasas, también para hacer las infusiones. Y esto viene de que el sotol siempre se ha considerado como un remedio también, o sea, para el resfriado común, y pues un buen digestivo. Y este es el carney, es lo que les comentaba, en la segunda destilación se cuelga una manta con carne, frutas, y el vapor va cociendo esa carne y la va integrando al destilado. Y hablando de la sustentabilidad, diría yo que es el gran reto que tenemos nosotros los sotoleros. ¿Por qué? Porque no es fácil cultivar la planta. Cuando la crecemos desde semilla en almácigo, crece como zacate. Entonces, si vamos y lo ponemos en el desierto, obviamente los depredadores, estamos llenos de liebres, hay conejo, hay venado, hay jabalí. Entonces, al momento en el que nosotros exponemos a la planta, si no ha desarrollado su espina, pues es una presa fácil, y pues todo el esfuerzo de crecer y germinar la semilla, pues ahí se queda. Entonces, el gran reto que tenemos nosotros como productores de sotol es tener las poblaciones, de restablecer las poblaciones de sotol, pero también prepararnos si queremos llegar al nivel que el tequila o el mezcal, ¿no? Porque pues todo esto, cada planta pues refleja litros que se están por producir. Y pues básicamente sería todo de mi parte. No sé si tengan algunas preguntas, dudas, comentarios. Ah, perdón, sí. Bueno, el último les estoy compartiendo un regalo que me hizo un buen amigo, Jacobo Jaques, de la destilería Don Cuco. Es un sotol de Janos, que es pradera, es de hecho de lo poco de pradera que tiene el estado de Chihuahua, y está al noroeste, casi la frontera con Nuevo México. Yo no soy muy adepto de los sotoles añejos. ¿Por qué? Porque creo que es una planta muy transparente, que refleja dónde crece, que te cuenta su historia, y es lo que me gusta de lo que hago, ¿no? De mostrar los distintos terruños, las distintas manos de los productores. Pero en este caso, pues sí es algo muy especial. Es un sotol que lleva 9 años de añejamiento en barrica de Jack Daniels. Y pues me lo obsequió hace tiempo Jacobo, y dije, bueno, pues se me hace que amerita la ocasión compartirlo con ustedes. Esta variedad de Dacilirion o de sotol es el Dacilirion Willery, que es el mismo que probamos en el sotol de Lupe, que fue el segundo.
No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta? Permítame, esta es maravillosa. Vamos a empezar de este lado. Laura. Sí, en los ensambles que mencionabas, ¿cuánto es lo máximo que se puede hacer de ensamble en porcentaje? Bueno, la norma, qué bueno que tocas este punto, porque la norma es una copia de la norma del tequila, desafortunadamente. Sí, pues, o sea, digo, en el sentido, no, sin echarle el tequila, por supuesto, porque pues ellos tienen sus procesos, nosotros los nuestros, ¿no? Y yo le doy más valor al peso histórico que al de las leyes. Yo, en lo personal. Entonces, mientras es 51% Dacilirium, se le puede llamar sotol. Que lo malo es de que un 49% lo pudieras utilizar de azúcar, ¿no? Y sería un mixto. Pero pues aquí estamos hablando de un mixto con agave, ¿no? Que son plantas que crecen en la región. ¿Otra? Voy a hacer dos preguntas. Una para complementar la de Laura. O sea, del 49% restante, ¿se permite solo de agave o se permite de otras industrias, como en el tequila? Se permite de otras industrias, desafortunadamente. Y digo, se estableció en 2004 la NOM, entonces, pero fue una copia tal cual de la del tequila. Y una cosita más de ahí y luego hago la otra. ¿Sí? ¿Y en la etiqueta dice 100% sotol o no? ¿O todos son sotol? Sí tiene que decir, o sea, el que está hecho 100% de sotol, sí tiene que decir 100% sotol. Ahora, la otra pregunta que tengo es, cuando estabas hablando de las pinturas de los paquimé y eso, salió una ilustración donde había un sotol quiotado. O sea, la maduración es entre 15 y 20 años. ¿Cuánto quiota? ¿Lo hacen cuando quiota o antes de que quiote? Excelente pregunta también. Esa era una de las diferencias es una de las diferencias entre el sotol y el agave. El sotol puede quiotar varias veces en su vida. Incluso quiota de cada 2 a 4 años, dependiendo también del clima, dependiendo de la temporada. Pero el sotol no muere cuando quiota, a diferencia del agave. Esa es otra de las diferencias. Lo único que va pasando es que conforme va quiotando más, va generando menos semilla. La hembra genera la semilla, el macho la flor. Ricardo Espíndola, por favor. Sí. Pues felicidades, extraordinaria plática, primero que nada. Yo nada más para completar, cuando hablaste del grado de alcohol, ¿no? de las burbujas y esto, ¿viene después una corrección técnica en laboratorio o no? Bueno, no tanto una corrección técnica. Sí. O sea, por ejemplo, mandamos todo al laboratorio nada más para cumplir con la norma oficial mexicana de destilados en general al momento. ¿Por qué? Porque el consejo todavía no está acreditado, en eso se está trabajando en este momento para acreditar el consejo y seguir la NOM 159, que es la que se estableció en 2004, pero por lo pronto, pues digo, pues ahora sí que es responsabilidad de cada productor, pues sí, asegurarnos que no tengamos metanol alto, los alcoholes superiores, que el metanol, digo, es tema de otra conversación, porque también estamos bajo parámetros muy estrictos a comparación de otros países como Europa y Estados Unidos. Vamos con Pete. Dos preguntas. Uno, ¿puedes usar tanto hembras como machos para hacer sotol? Y la segunda es, ¿qué tanto peligro tienen de Estados Unidos o qué competencia de Estados Unidos, ya que veo que también se puede hacer la planta en Estados Unidos? Sí, bueno, la planta es difícil de identificar machos de hembras porque si no está quiotado. Entonces, si tiene quiote, pues ya dices, bueno, pues este es hembra porque trae semilla y este es macho porque trae flor. Pero si no trae quiote, o sea, nosotros nos basamos más bien por el tamaño. El tamaño de la planta es la selección que hacemos para que valga la pena, porque no sacamos sotol chico. ¿Por qué? Porque pues es simplemente devastar y pues es depredar, ¿no? Y luego, sobre la segunda, si hay una verdadera amenaza sobre Texas, yo comparto mucho la visión de Lalo. Lalo dice, pues bueno, pues que ellos lo hagan, pues si tienen el material, pues que lo hagan y a ver cómo les sale, ¿no? Pero creo que el peso de la tradición histórica está de este lado, ¿no? Yo la verdad no conozco un maestro sotolero con la trayectoria que tiene Don Lalo, con la trayectoria que tiene Bienvenido, y yo creo que va a ser muy difícil igualar esa calidad. ¿Los Flores? Gracias. ¿Podrías ahondar un poco más sobre el sotol con víbora? Si hay algún ritual alrededor de esto y qué efectos han percibido en su consumo.
Bueno, la víbora, como comentaba, proviene más de una tradición de las comunidades chinas que habitaron aquí Chihuahua, que venían desplazados desde California, algunos de ellos. Entonces viene más un poco después, o sea, a principios de los 1900, se le atribuyen propiedades curativas, etcétera, pero pues digo, la verdad pues no está comprobado nada así en concreto, ¿no? Incluso a algunas se les pone un poco de veneno de víbora, pero la verdad es una práctica que ni don Lalo ni yo habituamos y pues simplemente pues es algo que está ahí también, pues que se usa un poquito más como herramienta de marketing, por así decirlo. Sandra Fernández. Gracias. Dado el rigor de la NOM de Sotol, que se basa en la NOM de tequila, y tienes las clasificaciones de Sotol 100% y Sotol mixto, eso entiendo, ¿verdad? Sí. Dentro del 100% tienes reclasificaciones como sucede en tequila, blanco, reposado, añejo, extrañejo, joven, ¿o cuáles son esas que marca la NOM? Es correcto, son las mismas clasificaciones, simplemente que se extienden los tiempos. Por ejemplo, un extrañejo para Sotol es un mínimo de 5 años en barrica. Y luego, por ejemplo, para reposado es 1 año y para añejo son 2 años. Entonces nada más se extendieron es una réplica de la del tequila, nada más con periodos más largos de añejamiento, que no tiene mucho sentido para mí porque pues, por lo general no se añejaba el Sotol. Vamos con Luz María. Sí, ay, perdón. Yo tengo una pregunta referente a quién te certifica. Si tienes unidad de verificación, si tienes tu laboratorio de pruebas y si tienen el organismo certificador. El organismo certificador, que es el Consejo Certificador del Sotol, está en proceso de acreditación, mas aún todavía no termina ese proceso. Entonces, por lo pronto, pues yo por mi persona lo que hago es mandar todo hacia TEG, allá en Guadalajara, que es el laboratorio que estoy utilizando, que no está certificado, pero pues es lo que hay, ¿no? O sea, yo creo que es más importante pues estar seguro de que nuestro producto sea sano y que pues no tenga ningún problema, pero pues también venimos o sea, esto es un producto agrícola, ¿no? De campo, orgánico, que no tiene, la planta es silvestre, entonces generalmente creo que es una planta muy, muy bondadosa. Generalmente todos mis parámetros de, no sé, 60 pruebas que he corrido, gracias a Dios han salido muy favorables los resultados. Gracias, Tere Rodríguez. Me gustaría saber un poco más del mercado, cuánto está produciendo Chihuahua, cuánto las otras denominaciones y un poco qué oferta de etiquetas hay más allá de lo que podríamos encontrar si exploramos comunidades, ¿no?, muy alejadas. Sí, bueno, esa es muy, muy buena pregunta. Estos son datos que está construyendo el Consejo por el momento, ¿no? Si yo, o sea, te voy a dar una respuesta no muy técnica y acertada porque pues no existe al momento la base de datos, pero estaría hablando yo a lo mejor que existen unas 25 vinatas o destilerías en el estado de Chihuahua y alrededor de 50 marcas que están produciendo. Tenemos una que es la más comercial, que sí produce pues miles de litros, a lo mejor cientos de miles de litros. Entonces a lo mejor ellos yo creo que podrían representar más de un 50% de la producción en el estado, pero si habláramos así a grosso modo, yo estaría hablando que si se están produciendo 500,000 litros al año de Sotol aquí en el estado, se me hace mucho. Entonces somos muy, muy pequeños a comparación, por ejemplo, el mezcal creo que ya llegó a los 6 millones de litros y el tequila ahorita está alrededor de los 210 millones de litros al año. 372. Pues. Vamos con la siguiente pregunta, Sonia Espínola de la Llave. Sí, gracias. Excelente plática. Antes de estos ensambles y antes de estas combinaciones, para ti, ¿cuáles son los aromas característicos que debe tener el Sotol? Bueno, es que aquí hablamos del terruño, ¿no? El Sotol siendo una planta tan transparente, por ejemplo, para mí lo característico es desierto. Estamos hablando de un Sotol con unas características a chiles secos, cacao, cuero, muy decadentes, muy rústicos. Y por ejemplo, en lo que es el terruño de bosque, hablamos de mentol, eucalipto, setas, musgo. Básicamente, digo, si lo quisiéramos ver de una forma muy simplista, es como si agarráramos un puño de tierra después de que llovió en el desierto y lo probamos,
o si agarramos un puño de tierra en el bosque y lo probamos después de llover. Con la última pregunta de Jesús Bernat. Quería preguntarte si en el sotol nunca hay tonos ahumados, a pesar de que se cuece las cabezas en el horno bajo tierra. Ahí sí creo que es la mano del artista o la mano del maestro. Hay algunos sotoles que vamos a encontrar un poquito más ahumados que otros, pero no es una característica deseable. Creo que algunas veces pues, puede llegar a ser un defecto en la elaboración, o incluso, pues no sé, alguna fuguita en el alambique o algún tipo de contaminación que exista durante el proceso, pero generalmente te puedo decir que el sotolero trabaja muy limpio, ¿no? Y generalmente es por eso que tiene poco de esas notas ahumadas. Muchísimas gracias, Ricardo. De verdad, es súper excitante ver cómo eres tan joven y sabes tanto y estás tan empapado, y algo que seguro todos perciben, que te apasiona radicalmente esta planta y este producto, y eso es lo que hace que este tipo de destilados se profesionalicen en México y no hablemos cosas absurdas de aromaticidades y gustos de acuerdo a ciertas creencias populares, sino tener esta base académica, exploración. Y ojo, cuando quieran hablar esta semana de sotol, Ricardo lo ha mencionado infinidad de veces. Este año, don Eduardo Arrieta, Lalo, es parte del jurado y es un maestro sotolero que va a estar en la mesa de Spirits. Y esto es maravilloso porque vamos a tener una dimensión súper amplia de este destilado. Muchísimas gracias, Ricardo. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias.